Capítulo 912 Orígenes del artesano. Catleya entendió al ahorcado. Si el problema era demasiado serio, podrían usar la luna para involucrar a toda la raza sanguínea. Así podrían minimizar sus pérdidas en el caos y obtener algunos beneficios. Luego sonrió y dijo, si la situación es tan grave, ¿por qué no buscar directamente al mundo? Eso parece simplificar las cosas. Alger permaneció en silencio durante unos segundos antes de decir, debo demostrar mi habilidad para manejar problemas, por lo tanto, eso es el último recurso. Después de escuchar su respuesta, Catleya inmediatamente hizo algunas conexiones. El ahorcado da gran importancia a la forma en que Herman Sparrow lo ve. Es porque es un bendecido del señor tonto. Además, su actitud es bastante idéntica a las bromas políticas de Backlund y Trie. Al enfrentar un problema o haber cometido un error, la primera reacción es suprimir el asunto y buscar otros métodos para resolverlo. No pueden dejar que su superior o consignatario se entere. Esto significa que el ahorcado una vez fue o es actualmente miembro de una poderosa facción con una estricta jerarquía. Le influenció y le hizo asimilar rasgos similares. ¿La Iglesia de las Tormentas? No, tal persona sería una rareza. ¿La flota del Rey de los Cinco Mares? En medio de sus pensamientos, la almirante pirata empujó sus pesadas gafas y devolvió el tema. Continúa describiendo al artesano. Alger parecía haber preparado un guión. Sin pensar ni pausar, dijo de manera pausada, para ocultar la identidad de este artesano, para evitar que este recurso sea utilizado por otros, deliberadamente construí la identidad de que él es parte de la Iglesia del Vapor. Pero de hecho, no tuvo más opción que crear objetos para los villanes no afiliados para ganar dinero para mantener su estilo de vida de disfrutar del buen vino y las bellezas. Traicionó a la Iglesia del Vapor y se escondió en Bayam. Esta vez, primero contrajo una extraña enfermedad y fue monitoreado por una persona desconocida. Más tarde, parecía estar bajo el control de personas que creen en la luna primordial, afirmando que podría recibir una nueva vida. Catleya terminó de escuchar atentamente mientras sus ojos con un tinte púrpura parecían extremadamente enfocados. Después de que el ahorcado terminó su relato, ella reflexionó y preguntó, un artesano definitivamente no carece de objetos místicos. Además, conocen todas las combinaciones de diferentes efectos y efectos negativos de villanes. Su fuerza definitivamente está en la secuencia 5. ¿Qué métodos usaron esos creyentes de la luna primordial para controlar a este artesano sin dañarlo? ¿Estuvo involucrado un semidios? Alger lentamente negó con la cabeza. No hay pistas al respecto, pero basándome en mi observación, el artesano ha expresado algo de voluntad. Sospecho que, mientras estaba amenazado y coaccionado, hay elementos de ellos que apuntan a sus debilidades para atraerlo. Había negado indirectamente la teoría de que un semidios estaba involucrado. Catleya asintió. ¿Cómo encontraron esos creyentes de la luna primordial a este artesano? Según tu descripción, este artesano solo comercia con amigos de confianza con los que está familiarizado. No le gusta ampliar sus canales, y se puede decir que es extremadamente cauteloso. Alger dudó por un momento y dijo, no estoy muy seguro, pero tengo una teoría. Una vez ayudé al mundo a vender una característica villanes de hombre lobo a ese artesano, y el camino del hombre lobo pertenece al camino del mutante. Ya sean las fórmulas o las características, están firmemente bajo el control de la escuela del pensamiento rosa. Rara vez hay filtraciones. Del mismo modo, esas personas que creen en la luna primordial en el continente sur básicamente pertenecen a la escuela del pensamiento rosa. Catleya añadió para sí misma, habiendo descubierto la teoría del ahorcado. Sospechaba que la característica de villanes de hombre lobo tenía un problema latente que involucraba una existencia secreta. Esto resultó en que el artesano fuera el objetivo de la escuela del pensamiento rosa. Y esta también era la razón por la que la escuela del pensamiento rosa ejercía un control firme sobre la fórmula y las características del camino del mutante. Catleya hizo algunas preguntas más y obtuvo respuestas satisfactorias. Finalmente, preguntó, ¿cómo se llama ese artesano? ¿De qué país es? Es de Intis. Se hace llamar Sielf, respondió Alger de inmediato. Sielf. Catleya frunció el ceño ligeramente mientras repetía el nombre del artesano en voz baja. ¿Qué pasa con eso? Al ver esto, Alger preguntó directamente,
¿Has oído hablar de él? Desde el punto de vista de Alger, la almirante de las estrellas era una poderosa y experimentada con un poderoso trasfondo y era buena controlándose a sí misma. Si no hubiera deseado discutir sobre Sielf, no lo habría dejado tan claro incluso si tuviera sus sospechas y preguntas. Debido a esto, eligió preguntar sin rodeos. Después de un momento de silencio, Catleya dijo, el hijo mayor del emperador Rosellesiel. Es muy similar a ese nombre. Sin esperar a que el ahorcado dijera una palabra, ella continuó, este príncipe falleció debido a su horror y preocupaciones poco después del asesinato del emperador. En aquel entonces, la familia Sauron deseaba ahorcar o exiliar a sus descendientes, pero la Iglesia del Vapor optó por acogerlo como clérigo. Alger asintió ligeramente en iluminación. ¿Sospechas que él es descendiente de ese príncipe? En la mayoría de los países del continente norte como Intis y Feysak, era común que las personas usaran el nombre de sus antepasados o algo similar como sus nombres. Representaba el legado de honor, por lo tanto, cuanto más ilustre era una familia, más común era tener el segundo o el tercero. Por supuesto, también era muy común que dos personas tuvieran nombres similares, pero Artesano Sielf no era solo un nombre. Él era de la Iglesia del Vapor y la Maquinaria, una persona de Intis, y había alcanzado el nivel de artesano. Ante la pregunta del ahorcado, Catleya asintió suavemente. Puedo hacer una confirmación rápidamente si puedes obtener su sangre. Entendiendo la razón, Alger no preguntó más. En cambio, preguntó, ¿vas a actuar ahora? ¿Puedo brindar apoyo? Los lentes de Catleya reflejaban la luz de la luna carmesí que brillaba hacia adentro. No, planeo observar durante un tiempo. Como mínimo, necesitamos entender por qué las personas que creen en la luna primordial están tratando de controlar a Artesano Sielf. Si solo desean que el artesano trabaje para ellos y cree objetos místicos, la situación se vuelve mucho más simple. Y si tienen otros objetivos, el problema podría ser más complicado de lo que imaginamos. Necesitaremos hacer más preparativos. Como era de esperar del almirante de las estrellas. Alger asintió y dijo, no puedo quedarme en Bayán por mucho tiempo, o si no despertaré sospechas. Si necesitas mi ayuda, tiene que ser rápido. Después de recibir confirmación de ella, el ahorcado se levantó lentamente y se colocó la capucha antes de salir de la habitación. Habiendo aprendido dónde vive actualmente Artesano Sielf, Catleya se quitó las pesadas gafas y se pellizcó el entrecejo. Aplaudiendo, dijo, Heat, entra. En las sombras de la brecha de la puerta, la oscuridad de repente se agitó cuando apareció una figura delgada y alta pero pálida. Su puente nasal era ridículamente alto y la piel de su cara casi transparente. Luciendo enfermo, no era otro que el segundo oficial del futuro, el obispo Rosa Heat Doyle. Catleya lo miró y dijo, la situación real es, te dejaré el resto a ti. Sí, capitana. Heat Doyle simplemente respondió antes de encogerse de nuevo en las sombras. Catleya levantó su mano derecha y se detuvo por unos segundos. Aléjate de Frank por el momento. Ha llegado a un punto muerto en sus experimentos con hongos. Me temo que se le ocurrirán nuevas ideas. ¿La ubicación de mi segunda marioneta? Klein sostenía dos ramas mientras recitaba repetidamente sin verlas moverse. ¿Esto significaba un fracaso en la adivinación o que la ciudad de Colain no tenía una segunda marioneta que le conviniera? Por lo que parece, los métodos místicos son temporalmente inútiles. Empacaré mañana y me iré. Klein murmuró y arrojó las ramas al bote de basura. Junto a él estaba Enzo. Aunque no se atrevía a mirar directamente a su amo y solo miraba al suelo, hábilmente preparó una taza de té negro y se la ofreció a Klein. Comparado con antes, este ganador ahora tenía la piel roja que casi se pelaba debido a las quemaduras del sol. Después de que todo esto mejorara, tendría un bronceado oscuro. Para disfrazar a su nueva marioneta y evitar que la escuela del pensamiento rosa lo reconociera, Klein había llevado a este caballero un viaje a la playa que recibía fuerte luz solar. Luego fue dejado expuesto al sol durante largos periodos de tiempo. Mientras tanto, controló a la marioneta para afeitar la mayor parte de su cabello, dejando una capa delgada. Con el recorte de sus cejas,
el contorno de su rostro con polvo y el uso de gafas de sol, Enzo parecía transformarse en otra persona. Incluso los amigos más cercanos podrían encontrar difícil reconocerlo a menos que la persona fuera un sin rostro. Aparte de un disfraz en el mundo real, Klein también realizó algunas gestiones místicas. En primer lugar, utilizó el abrazo del ángel de papel, y en segundo lugar, llevó el silbato de cobre de Asik junto con él. Además, también determinó que la característica de suerte pasiva y de calamidad de un ganador era inefectiva. Sin embargo, no tenía idea de si era por su estado de marioneta, o si se debía a la niebla gris. Recibiendo el té y tomando un sorbo, Klein dirigió su mirada al mapa de Balam del este y del oeste en la mesa de café. Consideró dónde podría encontrar su segunda marioneta. En ese momento, los colores a su alrededor se saturaron repentinamente como si un artista hubiera contorneado el área con pintura. Justo en los talones de eso, una figura apareció junto a Enzo. Llevaba un sombrero de copa de seda y un traje negro. De constitución media, tenía piel de bronce y ojos que parecían ver las vicisitudes de la vida. Tenía rasgos faciales suaves y debajo de su oreja derecha había un pequeño lunar negro. No era otro que Asik Eges. El señor Asik finalmente está aquí. Klein se alegró primero antes de notar que había aparecido junto a su marioneta. Esto hizo que una escena divertida surgiera en su mente. El señor Asik, quien había confiado en el silbato de cobre para localizarlo, había hecho lo mismo que solía hacer, agarrar al portador del silbato de cobre por el hombro y se había ido usando el mundo espiritual en el momento en que apareció. Y todo lo que Klein podía hacer era mirar impotente, tratando de detenerlo con los brazos extendidos. Pero siendo un poco lento, no pudo evitar quedarse callado. Asik parecía más reticente que antes. Mirando a Klein, quien tenía una nueva cara, preguntó, ¿estás listo? Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.